Bueno, lo que vamos a ver este video es acerca del teorema de Pitágoras. Vamos a repasar un poquito de eso que vimos en clase, para qué funciona y cómo es que se usa. Habíamos hablado de que el teorema de Pitágoras sirve cuando estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 y sirve específicamente para cuando nosotros tenemos dos lados de un triángulo y tenemos que calcular cuánto vale el tercero. Para eso sirve el teorema de Pitágoras. Antes de arrancar con el teorema de Pitágoras, lo que aprendimos es que el triángulo está formado por tres lados y que cada uno de esos lados lleva un nombre distinto en relación a la posición en la que está en el triángulo. Es decir, nosotros tenemos tres lados, vamos a tener uno al que vamos a llamar hipotenusa y dos a los que vamos a llamar catetos. La hipotenusa va a ser el lado, que en este caso yo marqué en naranja, que está opuesto a el ángulo de 90. En este caso es el que yo marqué en naranja y siempre en los triángulos rectángulos es el lado que es más largo. Pero lo vamos a reconocer por esto, porque es opuesto a el ángulo de 90, que es el que nosotros marcamos con un cuadradito. A su vez, los otros dos que conforman al ángulo de 90, bueno, esta línea me salió un poco mal, se llaman catetos, o sea, tenemos una hipotenusa y dos catetos. El teorema de Pitágoras lo que dice es una formulita que nos permite, ya les digo, calcular un lado que nosotros no tenemos. El teorema de Pitágoras lo que dice es lo siguiente: si yo sumo la medida de uno de los catetos elevado al cuadrado más la medida del segundo cateto, o sea, este es un cateto, cateto 1, cateto 2. La medida del segundo cateto elevado al cuadrado, lo que voy a tener como resultado es la hipotenusa al cuadrado. Esta formulita la voy a usar un montón de veces en mi vida, o en mi paso por la secundaria, por lo tanto la tengo que aprender. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Por qué esto funciona así? Vamos a una demostración. Vamos a ir de vuelta al inicio. ¿Qué es lo que dice Pitágoras? Pitágoras dice, si yo hago el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, me da la hipotenusa al cuadrado. Ok, si yo voy para acá, tengo un cateto que es CA y el otro cateto que es CB en este triángulo que está invertido en relación a este. Mis catetos son CA y CB. Tengo en este caso armado un cuadrado que está comprendido por CA, o sea que tiene la medida del lado de CA, y tengo otro cuadrado que tiene como medida del lado CB. Tengo el cuadrado del primer cateto y el cuadrado del segundo cateto. Lo que dice Pitágoras es lo siguiente: si yo sumo la superficie, digamos, o esto que yo tengo acá pintadito en colores, de este primer cuadrado, y le sumo el área de este segundo cuadrado, lo que voy a tener como resultado es el cuadrado de la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es este cuadrado que yo tengo completamente vacío. Vamos a ver si eso es cierto. O sea, yo tendría que sumar todo esto, que está como en naranjita y verde, y todo esto, y eso me tendría que dar este cuadrado, según lo que dice Pitágoras. Vamos a ver. Si yo esto lo deslizo, fíjense que el teorema de Pitágoras se cumple a la perfección. La suma de estos dos cuadrados da este tercer cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos da la hipotenusa al cuadrado. Bien, esto es una demostración. Ahora, a la hora de resolver, lo que vamos a usar es esta fórmula. Supónganse que vamos a resolver juntos el 2b, en donde nosotros tenemos un triángulo que es rectángulo. Sí o sí el triángulo tiene que ser rectángulo para poder usar Pitágoras, si no, no nos sirve Pitágoras. En el caso del 2b tenemos un triángulo rectángulo en donde tenemos un lado que es este que mide 13 centímetros y otro lado que es este que mide 5 centímetros. Y tenemos que calcular la medida de este. Bien, Pitágoras nos dijo que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Vamos a primero reconocer los lados acá en este triángulo. Yo tengo la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, o sea, es esto que mide 13. Lo vamos a hacer al cuadrado. Y los catetos son estos, uno mide 5 y el otro no sé cuánto vale. Entonces vamos a poner 5 centímetros al cuadrado y el otro es una incógnita, no lo sabemos. Resuelvo lo que puedo. 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. Cateto al cuadrado, no lo sé todavía.
13 al cuadrado es 169. Acá estamos, 169. Bien, tengo que despejar esta ecuación. El 25 de este lado está sumando. Por lo tanto, para pasarlo al otro lado lo voy a pasar restando. Entonces tengo 169 centímetros cuadrados menos 25. Bueno, eso es un 2, ahí estamos. Uy, salió peor. Y acá tenemos cateto al cuadrado. 169 menos 25 es 144 centímetros cuadrados. Nos falta para despejar el cateto pasar el 2. El 2 está en potencia. La operación inversa de la potencia es la raíz. 144 centímetros cuadrados. Con la raíz lo que logramos es, vamos a resolver el 144, queda 12, la raíz de 144, y a su vez este 2 se cancela con la raíz, por lo tanto nos queda 12 centímetros. Conseguimos entonces, gracias a Pitágoras, el resultado, la medida del cateto que nos faltaba. Entonces, para Pitágoras lo que tengo que reconocer es esta fórmula y de este modo puedo resolver cualquier tipo de triángulo rectángulo en donde tenga dos lados y me falte el tercero.